Hola amigos, este es un canal especial en el cual hablo de cosas que no son muy cotidianas acerca de la muerte. Hay muchas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte y han dejado su testimonio para que veamos que la vida no acaba con la muerte, sino que seguimos viviendo de forma espiritual. Pero con lo que voy a contar hoy, nos adentraremos en la vida en el más allá y en algo que podemos llegar a vivir siendo espíritus, vernos en el hospital del cielo. Quédense, les sorprenderá. Quería aprovechar en dar las gracias a todas aquellas personas que se han unido al canal y que han colaborado aportando una ayuda. Gracias por su apoyo. Y decirles también que en el siguiente vídeo ya diré el ganador del sorteo que mencioné en el vídeo de Me desaparecen cosas. Aún están a tiempo de participar. Cuando la persona se dice que fallece es porque abandona su cuerpo físico, el que le permitió vivir como humano en el planeta Tierra. Pero cuando deja su cuerpo, el espíritu vuelve al lugar del cual vino. Regresa a casa. Según cómo la persona se ha comportado en su vida, se le cierran las puertas del reino del Padre e irá a la dimensión que le pertenezca estar. Allí vivirá lo que deba vivir y cuando llegue el momento, irán a por él y estará en un lugar mejor. Pero hay ocasiones que según lo que ha vivido ese espíritu, necesita un tiempo de adaptación, recuperación y sanación interior. Hasta que ya esté listo para afrontar la vida que empieza de nuevo en su regreso a la dimensión que le pertenezca habitar. Ese tiempo de recuperación y tranquilidad es el que transcurre en el hospital del cielo. ¿Cómo es este lugar? Ya les dije en el vídeo Vida después de la muerte, cómo es el más allá, que les dejaré al final de este vídeo, que el más allá se asemeja mucho al planeta Tierra en algunas cosas y esta es una de ellas. Al igual que hay escuelas para aprender, hay hospitales para recuperarse. Pero el avance allí es mucho mayor y se espera que algún día esos avances puedan verse en la Tierra, según el progreso y evolución de la humanidad. Y ya no me refiero solo al avance tecnológico, sino a evolucionar a la hora de amar a los demás. Es un lugar tranquilo y pacífico que invita a pensar en la vida que se llevó en la Tierra, a reflexionar sobre el momento de la muerte, darse cuenta de que siguen viviendo después de haber dejado el cuerpo y en la existencia de Dios. ¿Es bueno llorar mucho a un familiar fallecido si está en este lugar? Cuando se nos muere un ser querido hay que llorarle como es normal y como es aconsejable. Hay que llorar al familiar para poder cerrar con el tiempo esa herida e intentar adaptarse lo antes posible a la nueva etapa de vida que comienza. Cada cual pasará su duelo a su manera y el tiempo de duración de este será distinto. Unos dejarán de llorar al ser querido antes y a otros les costará más dejar de llorarle. Pero lo importante es que este tiempo de duelo, de pensar a cada momento tristemente en el familiar, de incluso pensar en la muerte por su ausencia, acabe lo antes posible. Porque en mayor o menor medida el familiar fallecido puede sentir y saber lo que están sufriendo por su partida. Rezar por él es bueno y decirle que desean que esté bien y que descanse. Mi recomendación es que por el bienestar de su familiar hay que ser fuertes y reponerse lo antes posible. Tienen que pensar que él no ha muerto, sino que ha viajado del planeta Tierra al mundo espiritual. Pero esta tristeza de los familiares le hace seguir en contacto con este plano al que ya no pertenece. Después de morir, los fallecidos necesitan un tiempo en el que no se les moleste, para que ellos suelten los posibles lazos que les atan a la tierra, lo que dejan atrás. Hay algunos que se ven muy atados todavía a la vida que dejaron y no les permite descansar.
¿Por qué no sueño con mi familiar fallecido? Hay muchas personas que después del vídeo que hice sobre soñar con nuestros seres queridos fallecidos, me preguntaban por qué no habían soñado con ellos. Incluso haber personas que se enfadaban porque le pedían a Dios o al familiar que se comunicara con ellos mediante sueños, y no ocurría, y se preguntaban por qué. Pues una de las causas por las que nuestro familiar no dé señales es porque esté en su tiempo de recuperación y adaptación. No podemos enfadarnos por algo de otro mundo, mucho más grande que lo que desea nuestro ego. Si no se da es porque no es viable, no se merece o no se permite. Dios sabrá cada caso. Hay personas que tienen la bendición de tener comunicación mediante sueños con sus familiares, pero si nosotros no hemos podido, por algo será, y hay que respetar la decisión del Padre. Lo primero que tienen que saber es que si no sueñan con su ser querido, es buena señal. Eso significa que no necesitan nada. Muchos de los sueños es que el familiar está preocupado por algo o está mal, y eso es mala señal, y hay que hacer los consejos que digo en mi vídeo de cómo ayudar a un alma a trascender. La verdadera bendición y la que debería ayudar a cerrar cualquier herida es la persona que sueña con su familiar en un lugar bello, y el familiar se despide. Es como un último encuentro. Eso es maravilloso, porque quiere decirle que va al reino del Padre, que va a estar bien y que sigue vivo, pero en otro lugar. Han habido varios sueños que me han contado ustedes de que estaban paseando por un camino con su ser querido fallecido y llegaban a un puente. El familiar poder cruzar el puente, pero la persona no, y decirle al familiar que donde él iba no podía ir todavía. Mi consejo es que no le pidan nada, dejen al menos que pase un tiempo considerable, que puedan disfrutar de la tranquilidad y la paz de la otra vida, y no llamarlos para cosas de este mundo, que seguro con desagrado vendrán. Por eso justamente también hablé de las personas que desean hablar con sus familiares a través de mediums, invocando. El medium no debería invocar, sino canalizar cuando el espíritu necesitara comunicarse, porque el invocarlos puede interrumpir su descanso. En conclusión, al difunto hay que dejarlo tranquilo y no llorarle durante mucho tiempo, ni pensarle demasiado, pero entiendo que a veces es difícil. No hace mucho, a una mujer joven se le moría el marido y dejaba 4 niños. Yo puedo entender que hay diversidad de casos, cada cual diferente, y esta mujer llorará al marido también por lo sola que se pueda sentir al verse con 4 hijos pequeños. Recuerden que cuando lloramos por un ser querido fallecido, muchas veces no se llora por él, sino por nosotros mismos, ya que nos da pena no poder seguir disfrutando de su compañía y de lo duro que va a ser seguir sin él. Es un cúmulo de sensaciones, porque viendo este caso, también le vendrá a la mente la etapa dura que llevará hasta que se acostumbren a la nueva situación y hasta que esos niños se hagan mayores sin su padre. Aunque se sepa del más allá y qué hay después de la muerte, está claro que estás aquí y tienes que afrontar los retos que la vida te pone delante. A esta mujer le costará dejar de llorar y a él le costará desvincularse de la vida y la familia que dejó. Por eso, señores, la teoría puede decir que el que muere va al cielo y ya, pero la práctica, por experiencia, te muestra que según lo que dejes atrás, puedes descansar o no, hasta que no ves mejor la situación. Este ha sido mi humilde relato. Ustedes ya crean lo que mejor consideren.